Y vamos a hablar en esta oportunidad del fallo San Luis del 5 de marzo del año 2003. Veamos un poco el contexto. En el año 2001 Argentina experimentó una crisis social, económica y política sin precedentes en su historia, por lo menos hasta ese momento. Tal fue esta crisis que comenzó a verificarse una fuga acelerada de depósitos y pérdida de reservas del sistema financiero. En dicho contexto se sancionó la Ley 25.561, mediante la cual se había declarado la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en dicha ley hasta el 10 de diciembre de 2003, con arreglo a las bases que se especificaron en la misma. Con esta cobertura legal, el Poder Ejecutivo dictó varias medidas, entre ellas el decreto 1570 del año 2001, mediante el cual se afectaba la disponibilidad de los fondos. Esto es lo que nosotros en la Argentina conocimos con el nombre de corralito financiero, y el decreto, el DNU 214 del año 2002, que ordenaba la especificación compulsiva. Concretamente, el artículo 12 y el artículo 2 del DNU 214 disponían la conversión a pesos de los depósitos en dólares a un valor de $1 a 1,40. Recordemos que durante la década del 90 había regido en la Argentina la ley de convertibilidad, que había dispuesto una paridad de $1 y $1, y la provincia de San Luis poseía fondos públicos colocados en plazos fijos en dólares. Con dicho marco, la provincia de San Luis promovió acción de amparo contra el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, el Banco Central de la República Argentina y el Banco de la Nación Argentina en su carácter de entidad responsable del pago de los certificados a plazo fijo que reclamaba, con el objeto de obtener que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 12 y 2 del referido DNU 214, y que además se ordenara al Banco Central y al BNA, el Banco de la Nación Argentina, que le devolvieran el importe de los plazos fijos de propiedad de la provincia, en la misma moneda en que fueron impuestos, o a su opción en pesos, al valor en el mercado libre de cambios al tipo vendedor al día anterior al vencimiento de la obligación. Específicamente, la provincia de San Luis había interpuesto una acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional contra un acto de la autoridad pública, en este caso el propio PEN, por el dictado de un acto en sentido amplio, como los que prevé el artículo 43, que mediante el corralito financiero y la especificación compulsiva resultaba violatorio de los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional y el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica, y por tal motivo entendía que no hallaban cabida dentro del estándar de restricción razonable de los derechos propios de una época de emergencia como la que se vivía en esos años, que no solo afectaba la sustancia o materialidad del derecho, e implicaba además, por ello, una confiscación o directamente la pérdida patrimonial definitiva. Además, siendo que el accionante era un Estado provincial, arguía que esta medida importaba afectar el normal desenvolvimiento del gobierno de la provincia, de proveer el desarrollo económico y el bienestar local, aspectos resguardados por la garantía del principio federal y la autonomía provincial. En razón de las partes intervinientes en este litigio, en este amparo, también tenemos que decir que correspondió la competencia originaria de la Corte en los términos del artículo 116 de nuestra Constitución Nacional. Así, del análisis del fallo puede extraerse lo siguiente en muy apretada síntesis. En primer lugar, la Corte admite el amparo y ello se extrae del considerando 12, cuando dice que si bien es cierto que la vía excepcional del amparo en principio no sustituye las instancias ordinarias judiciales para traer cualquier cuestión litigiosa a conocimiento de la Corte, no lo es menos que siempre que aparezca de un modo claro y manifiesto el daño grave e irreparable que se causaría, remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del recurso de amparo, a fin de que el curso de los procedimientos ordinarios no torne abstracta o tardía la efectividad de las garantías constitucionales, circunstancias que se configuran en este caso. Posteriormente, la Corte toma nota en el considerando 25 que el ejercicio del control de constitucionalidad con relación al decreto 214 del año 2002
Exige o exigía en su oportunidad examinar, en primer término, si la norma fue dictada dentro del ámbito de las facultades que le competen al Poder Ejecutivo Nacional. En este sentido, la Corte traerá a colación en el considerando 27 que la Ley 25.561, en su artículo primero, había declarado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la presente ley, hasta el 10 de diciembre de 2003, con arreglo a las bases que se especificaron seguidamente en dicha norma, señalando la Corte en el considerando 29 que en tales condiciones ha de concluirse que más allá de la pertinencia de acudir a las facultades previstas en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, para dictar las medidas cuya constitucionalidad se examina, el Poder Ejecutivo no ha ejercido sus atribuciones fuera del ámbito de la emergencia declarada por el Congreso Nacional. Por ende, las limitaciones establecidas en el artículo primero de la Ley 25.561 resultan aplicables a su desempeño y, en consecuencia, también las pautas a las que el Poder Legislativo sometió la delegación de sus facultades, tal como lo establece el artículo 76 de la Ley Fundamental. Y según advierte, la Corte va a decir en el considerando 32, el Congreso fijó una pauta precisa que fue desatendida por el Poder Ejecutivo Nacional al dictar el decreto 214. El Poder Legislativo, conforme al texto legal, solo lo había habilitado a actuar para afrontar la crisis con la limitación de preservar el capital perteneciente a los ahorristas que hubieran realizado depósitos en entidades financieras a la fecha de entrada en vigencia del decreto 1570 del año 2001, operaciones entre las que estaban expresamente incluidos los depósitos realizados en moneda extranjera. De modo tal, dice el considerando 33, que al apartarse de ese marco, el Poder Ejecutivo excedió los límites establecidos en los artículos 3, 4, 5, 6, 15, 19 y 21 de la Ley 25.561, pues esas disposiciones no proporcionan sustento legal para alterar el valor del capital depositado en divisas, restituyendo en moneda de curso legal una cantidad que no expresa su magnitud real. En todo caso, según dicha normativa, existe la posibilidad de reprogramar las obligaciones originarias de modo compatible con la evolución de la solvencia del sistema financiero y que, cabe concluir, va a decir en el considerando 35, por lo expuesto, que en exceso de las facultades delegadas por el Congreso, el Poder Ejecutivo Nacional transformó compulsiva y unilateralmente la sustancia de los depósitos bancarios efectuados en moneda extranjera, al disponer su conversión a pesos, con apartamiento de lo dispuesto por la Ley 25.561 y con una relación entre la moneda nacional y las divisas que no refleja el valor del capital originariamente depositado. Motivo por el cual la Corte va a concluir, en razón de las consideraciones realizadas, que correspondía declarar la inconstitucionalidad del plexo normativo cuestionado, ordenándose la devolución de las sumas en moneda originaria. Esto fue el fallo San Luis.